Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Noche, licenciado. Noches, Licen. Buenas noches. Una disculpa que me atrasé 2 minutitos porque tenía problemas con Hola, la buenas noches, profe. conexión. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Me confirman, estamos con primero de bachillerato, ¿verdad? Sí, buenas noches, licenciado. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya se van. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches. A ver, vamos a... Me confirman si es que se puede ver la pantalla, ¿ya? Sí, Licen, se ve muy claro. Perfecto. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es Javier Proaño. Para mí, un gusto tenerles aquí. Este nuevo ciclo, bueno, de septiembre 2023, enero 2024, voy a ayudarles en la materia de inglés. En todo lo que yo pueda servirles, pues muy gustoso. Acuérdense que siempre que tengan dudas, pregunten, no hay por qué cohibirse de las preguntas. Del que pregunta aprende más, eso siempre es así. Entonces, no se olviden de eso. Eh, Supongo que ya todos tienen acceso a la plataforma, no tienen ningún problema en tener el acceso. Si es que ustedes van al módulo de inglés, ya van a poder encontrarse con lo primerito, el módulo, la guía de inglés, que Buenas noches, profesor. pueden descargarla. Buenas noches, que van a poder descargarla para utilizarla, si es que ustedes quieren, pues de manera digital. Y si es que no, pues la pueden imprimir también. Entiendo que para algunos se les hace más fácil imprimirlo y pues ahí mismo toman apuntes y eso. En caso de que quieran imprimirlo, pues pueden hacerlo. No son muchas hojas, son 23. Estas guías han sido justamente hechas con el propósito de facilitarles el aprendizaje, ¿no? Es información sumamente pequeña, en pastillitas, como decir, para que ustedes puedan aprender de manera muy dinámica y muy rápido, ¿no? Entonces, los que ya tengan acceso pueden irla descargando. Igual los que están aquí en la clase en vivo, eh, cualquier duda pueden hacerla. Recuerden que para completar la pregunta del foro es necesario ver la clase primero. Es lo que estoy haciendo en todos los cursos. Siempre que para completar el foro deben ver primero la clase, ya sea que vean la clase en vivo, participen en vivo o que la vayan a ver grabada, ¿no? Desde ya les digo que la clase grabada estará disponible el día de mañana, ¿no? El día de mañana estará disponible en la plataforma la clase grabada. Con todo, también les quiero decir que ya hay algunas actividades en la plataforma que después de esta clase ustedes ya pueden ir realizando. Entonces, no se, no se afanen mucho por querer cumplir ya con las actividades. Mejor revisen bien después de la clase. Si es que no les quedó algo claro, yo les recomiendo que revisen bien el módulo. Hoy justamente vamos a ver la unidad uno y las dos primeras páginas que van a ser la página 3 y la página 4. Entonces, en esta unidad, como ustedes bien saben, está abierta Ya, mi amor, retírese de aquí, por favor. desde el Voy a día 4 de septiembre y se cerrará el 1 de octubre. Entonces, el 1 de octubre va a ser el último día en que puedan realizar las actividades en caso de que no las realicen, ¿no? Entonces, recuerden que ahorita las actividades que están en la unidad simplemente son la mitad de las actividades. Después de 15 días que tengamos nuestra próxima clase, pues
también he de subir nuevas actividades. Y por último estarán en caso de que quieran reforzar sus notas, pues podemos hacer los ejercicios de refuerzo, ¿no? Para por ahí mejorar algunas notas que tal vez no están conformes. Entonces, eso en cuanto creo que ya todos han de tener claro eso. En esta unidad de, de la guía de inglés, vamos a ver 4 cosas, ¿no? Vamos a ver todo lo concerniente al past simple, su estructura, eh, la forma afirmativa y un poco de los regular verbs. Van a ser una especie de listas en cuanto a estos verbos regulares. Si es que no saben qué son los verbos regulares, tranquilos, ya vamos a ver. Pero en sí, para hacerles un resumen, todo va a tener que ver con el pasado simple, con este tiempo verbal y su estructura, ¿no? Entonces vamos a empezar. Recuerden que la clase es sumamente cortita, solamente 40 minutos, en donde vamos a tener que ver, en este caso, estas 2 páginas, ¿no? Estas 2 páginas que luego ustedes la pueden revisar en caso de que les haya quedado alguna duda. La pueden revisar en sus casas cuando tengan más tiempo, con mayor tranquilidad. Entonces, si es que tienen alguna duda, me levantan la mano primero y yo les doy paso, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es el past simple. Justamente el foro trata de esta pregunta, entonces pongan mucha atención para que luego no tengan dudas, ¿no? Entonces voy a pedirle ¿dónde está? Tengo aquí vamos a escoger al azar a alguien que nos ayude leyendo esto, ¿no? Lo que les voy a... Esto, por favor, que alguien me ayude leyendo. Julie Obando, si es que puede. O me levantó la mano Infinix. Bueno, ¿cómo se llama Infinix? Ayúdeme. Belinda. Belinda, ya. Por favor, ayúdeme leyendo eso, ¿ya? Si es que si es que no ve muy bien, le hago más grandecito para que se vea. Ya. El pasado, sí, desde ahí empezó. Sí, desde aquí. ¿Cómo se usa el past simple? El pasado simple o past simple del inglés es un tiempo verbal que expresa situaciones o acciones que se dieron en el pasado. Y aunque pueden ser del pasado reciente o del pasado lejano, su duración no es importante. Solo se debe entender que estas ya finalizaron. Estas ya Perfecto, finalizaron. perfecto. Muchas gracias, Belinda. Entonces, como ya leyó la compañera Belinda, ¿qué es el past simple? En inglés, past simple, en español, pasado simple. ¿Qué es? Entonces, como aquí nos dice, ¿no? Es un tiempo verbal, pero ¿qué expresa ese tiempo? Acciones del pasado. Entonces, alguien dígame una acción del pasado. Digamos, como esta foto. Esta foto que estamos viendo aquí es del muro de Berlín. Está en Alemania. Entonces, esta foto expresa un hecho pasado, ya. Pero ¿qué es lo importante? Antes de este muro dividía a Alemania en 2 partes, ¿no? La Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Entonces, eso ya pasó, ya finalizó. En ese tiempo había guerra. Entonces, ahora ya pasó. Entonces, lo importante del pasado simple, acuérdense, es de que estas acciones sí son pasadas, pero ya finalizaron. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta. Ya finalizaron. ¿Por qué? Porque también existen acciones pasadas que tal vez aún no finalizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes, ¿cuándo empezaron a estudiar? ¿Hace cuántos años? Mira, Hace, hace años. ya, ¿no es cierto? Entonces ustedes empezaron a estudiar hace mucho tiempo. Entonces, ese proceso de estudiar ha finalizado. No todavía, ¿no es cierto? Porque aquí seguimos estudiando. Entonces, no ha finalizado. Entonces, como ustedes pueden ver, hay acciones del pasado que empezaron en el pasado, pero que Alen, todavía no terminan.
Entonces, el pasado simple, ojo con eso, son acciones del pasado que tal vez duraron mucho, pero eso no importa. Aquí, como bien dice, su duración no es importante, sino que ya finalizaron esas acciones. Entonces, si yo hablo de un evento que ya finalizó, digamos, puede ser la guerra de la Alemania nazi en 1946 que finalizó. ¿Esa guerra se sigue dando? No, ¿no es cierto? Ya finalizó, ya pasó. Entonces, de ese tipo de eventos es el que el pasado simple nos habla. Entonces, ahorita que ustedes ya saben esto, pueden o son capaces ya de atender la pregunta del foro. Ya, pero no ahorita. No ahorita, tranquilos, después se toman su tiempo para atender esa actividad. Entonces aquí dice, existen algunos casos que tienen expresiones de contexto que te ayudarán a exponer cuándo se dieron los hechos. Entonces, estas pueden ir al inicio o al final, ¿no? Al inicio o al final. ¿Cuáles son estas expresiones de contexto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos dos oraciones que dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la traducción. Entonces, en inglés, ¿cómo se leería esto? In 1989, the Berlin Wall fell. Acá, segunda oración en inglés que dice exactamente lo mismo. The Berlin Wall fell in 1989. Ya. El muro de Berlín cayó en 1989. Entonces, esto es un ejemplo de un hecho que ya pasó, que ya finalizó y no se está llevando más a cabo, ¿no es cierto? Acá tenemos, digamos, otro ejemplo de un evento que ya pasó y finalizó. A year ago, I was in Paris. O también puede ser lo mismo. I was in Paris a year ago. Hace un año estuve en París. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace un año yo estaba en París, pero ahora estoy aquí, ya en mi país de nuevo, en Ecuador. Entonces, ya se acabó ese viaje. Entonces, es un hecho, de que ya terminó, que finalizó. Entonces, ¿por qué les explico esto? Primero, para que respondan correctamente el foro. Acuérdense que el foro es la única nota que yo califico personalizadamente, ¿no? Leo su respuesta y según eso les pongo una nota. Entonces, sean muy prolijos a la hora de responder el foro. Y también, ¿por qué es importante que entiendan esto? Para que no se confundan con otros tiempos como el pasado perfecto, pasado participio y esas cosas. Entonces, para que el pasado simple sea entendido, si a ustedes les preguntan, oye, ¿de qué te habla el pasado simple? Past simple te habla de eventos que ocurrieron en el pasado, pero que ya se acabaron. Ya, entonces, así como cuando terminaron con su ex, ya se acabó, no volvieron más, un evento pasado, y como dicen, ¿no? Pasado, pisado, ya se acabó. Ya está por ahí llorando Juan Pablo. Ah, no, se está riendo. Ya, muy bien. Pensé que estaba llorando ya. Entonces, ese tipo de eventos, cuando ustedes piensen en el pasado simple, dicen, ah, ya, son eventos que ya pasaron y pues que ya se acabaron. Muy bien. Vamos con la estructura del pasado simple. Ya. Mucho ojo aquí con la estructura del pasado simple. Aquí tenemos la estructura, pero esta es de una de las formas del pasado simple. Acuérdense que para cada tiempo tenemos, por ejemplo, la forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. Esto es una forma de pregunta, por ejemplo. Entonces, para la forma afirmativa del pasado simple, pues simplemente vamos a tener, acá vamos a tener, por ejemplo, acá teníamos, ¿no? La estructura I was in Paris a year ago. Yeah. I
¿Qué es I? Es el pronombre personal. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la estructura, voy a ir escribiendo aquí, me dejan escribir aquí, a ver, escribimos, no, no está bien, ya, a ver acá, cancelamos esto, ya, voy a escribir dónde está la pizarra, esto, ya. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Dibujar, listo, ya. Entonces, miren, yo tengo aquí la estructura, yo digo que esto es un pronombre personal. Entonces, por ejemplo, pongo pronombre personal más was. I was. Yo he estado. Entonces, pongo verbo en pasado. Verbo en pasado más complemento. Complemento. Esta es la estructura para el pasado simple en su primera forma, ¿no? En su primera forma. Ahora, acá abajo, vamos a ver la estructura. Por ejemplo, aquí nos dice la estructura para la forma interrogativa, o sea, para hacer preguntas en verbo pasado. Por ejemplo, aquí nos dice que en español dice, nosotros compramos la cena. Ya, nosotros compramos la cena. En inglés sería, did we buy the dinner? Did we buy the dinner? Ya. Entonces, esto no lo vamos a ver hoy, pero les digo, este no es tema de hoy, ¿no? La forma interrogativa y la negativa. Pero desde ya les digo que para la forma negativa y para la forma interrogativa, esta palabrita es muy importante. Déjenme, cierro esto, ya. Esta palabrita es muy importante. Did. Did, que es un verbo auxiliar, nos ayuda a conformar la estructura. Miren, aquí dicen, yo les dije que did es un verbo auxiliar, aquí está. Verbo auxiliar más sujeto más verbo principal y más complemento. Eso lo vamos a ver después. Pero tengan esto en mente porque es una pregunta que está en el cuestionario, ¿no? Más por eso les digo, ya por ahí ya les voy dando una pista. Es una pregunta que está en el cuestionario o también está en el video interactivo. Entonces, mucho ojo con esto. Para la forma negativa e interrogativa, este verbo auxiliar es muy importante. Did. Ya. Entonces, seguimos. Seguimos porque aquí nos vamos a encontrar con otras cosas. Entonces, para usar apropiadamente la estructura del past simple, ¿qué debemos hacer primero? Primero hay que recordar unos puntos importantes sobre las terminaciones en los verbos. Entonces, primera cosa, ¿no? Vamos a añadir, si es que un verbo, digamos, termina en E, termina en la letra E, para hacerle pasado a ese verbo, simplemente vamos a añadir la letra D. Ejemplo, miren, aquí tengo el verbo arrive. Arrive significa que llegar o arribar. Ya, llegar, vamos a decirle, ya, vamos a decirle que llegar. Llegar, y este es el pasado. ¿Cómo sería? Llegué, llegué. Entonces, en el ejemplo tenemos, I arrived 5 minutes ago. Yo llegué hace 5 minutos. Yo llegué hace 5 minutos. Entonces, ¿cómo es que convertí este verbo que está en presente o está en su forma general, arrive, cómo le hice pasado? Simplemente aumentando la letra V. ¿Eso por qué? Porque el verbo terminaba en la letra E. Si es que pueden ir tomando nota de esto, es muy importante. Es muy importante
es muy importante porque lo pueden después anotar, ¿no? Para que digan que cuando un verbo termina en la letra E, simplemente para hacerlo pasado, aumento de y listo. Aquí, otro ejemplo. Change, que significa cambiar. Change también termina en la letra E y para hacerlo pasado, simplemente agrego de. De. Muy bien. De. Aquí en el ejemplo dice, she changed her mind. She changed her mind. Eso significa, ella cambió de parecer. O ella primero tomó una decisión, pero ahora ella cambió de parecer, cambió de opinión. ¿Ya? Eso significa, she changed her mind. Ahora el verbo love. Love también es un verbo que significa amar, termina en la letra E. Ojo con estas reglas, ¿no? Cuando el verbo termina en letra E, para hacerlo pasado, simplemente aumento la letra V. Él, he loved his wife. Él amaba a su esposo. Él amaba a su esposo. Amaba, dice. Tal vez ya no la ama, no se sabe. Pero bueno, aquí estamos dando el ejemplo para que vean cómo convertimos verbos regulares en pasado. Edwin levantó la mano, dígame. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Me puede repetir, por Buenas favor? noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Les repito, ¿qué cosita? Buenas noches, profe. Buenas noches. Licen, lo que pasa es que recién me conecté porque no sabía no sabría la plataforma. Ya, a ver, los que recién se han conectado, bueno, no les puedo repetir toda la clase porque nos queda 15 minutitos ya de la clase. Entonces, no se preocupen, la Licen, clase está grabada, ¿sí? ya, Licen, lo que pasa es que yo como soy nuevo, entonces yo me inscribí recién. Ya, sí, estamos en matrículas extraordinarias. No se preocupe, Edwin. Con todo le comento y a los que también recién se unen a la clase va a ser grabada y entonces toda la clase usted va después a poderla ver. El día de mañana yo creo que ya está subida a la plataforma para que revise la clase totalmente y pues pueda revisar los temas que hemos revisado. Entonces no se preocupe, igual en la plataforma tienen este librito que estamos viendo aquí, lo pueden descargar, se pueden imprimir como ustedes quieran. Así que si llegaron atrasados hoy, pues no hay problema, después pueden ver la clase grabada, pero traten también próximas clases de no atrasarse, nada más. Bueno, Así, Licen. tranquilos, Bueno, Licen. ¿ya? Sí, Licen. Siga nomás la clase, le escucho, Licen. Perfecto. Entonces, seguimos. A ver dónde me quedé. Ya, estamos aquí. Para esto es importante que anoten qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Licen, ¿puede esperar un ratito, por favor? No tengo en qué anotar. Claro, síganos. Por- Ya, a ver, para Edwin, Sí, espera un ratito, Licen. ya, a ver, hasta que Edwin coja algún cuaderno o algo. Ya, con todo, les digo, ¿no? Todo esto ustedes tienen en la plataforma para que descarguen la guía y pues que no tengan problemas. Así que tranquilos. Eso sí les digo que tomen apuntes, más que todo para que vayan entendiendo bien, ¿no? ¿Qué hay que anotar? Lo que a ustedes les parezca relevante para que luego contesten las preguntas, ¿no? Acuérdense que hay actividades en la Licen, plataforma. ¿qué toca hacer? Ya, en la plataforma está todo lo que tienen que hacer. En la plataforma está un video interactivo que pues ahí van a tener que ver todo el video y mientras van viendo el video se les va a hacer preguntas. Entonces en la pantalla va a aparecer preguntas que van a tener que contestar.
Entonces, esas preguntas, no se preocupen, son súper fáciles, son referentes justamente a este tema que estamos viendo ahora. Sí, para hacerle una pregunta. Díganme. En la plataforma está eso, estos deberes, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí están todas las actividades. Ya, perdón el atraso. Ya, Licen. Ya, no se preocupen. Ya nomás con la clase, Licen. Le escucho. Gracias. Ahora, entonces, anoten lo que es un verbo regular. Un verbo regular prácticamente es un verbo que no cambia su estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Repita otra vez verbo regular, Licen, por Ya, pero ya le voy a pedir a Edwin que ya no me interrumpa, ya, me deje seguir la clase. Bueno, Licen. Estamos todos los compañeros aquí. Ya, entonces Verbo regular. pongan atención nada más para que ustedes vayan revisando después la clase, como les dije, queda grabada, la pueden revisar después. Entonces, un verbo regular es un verbo que cuando en su forma pasada no cambia su estructura base. Entonces, miren, este verbo es un verbo regular en la forma general, en su forma presente se puede decir. Arrive significa llegar o arribar a algún lugar. ¿Cómo lo hago pasado? Como ya vimos acá, decía, agregándole una D, ¿ya? Entonces, miren que aquí, si quitamos esta D, prácticamente mantiene su base original, ¿no? Que es esta de acá. Ya, entonces no cambia su base. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con este, miren, change, para hacerlo pasado simplemente agregué la D. Y lo mismo sucede con este, log, para hacerlo pasado simplemente agregué la D. Ese es un verbo regular. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, ahora vamos con otra regla que sería, digamos que vamos a aumentar ed si el verbo finaliza en la consonante o en la consonante y. Ya, entonces vamos a ver que si un verbo termina en o en y, vamos a aumentar ed, ya no solo la d, sino la e y la d. Entonces, recordamos que cuando el verbo termina en consonante y, o sea, aparte que termina en consonante y también termina en y, debemos reemplazar la y por la i. O sea, cambiamos, ¿no? La y se convierte en i y agregamos la terminación ed. Vamos a los ejemplos para que no se pierda. Por ejemplo, miren, este ejemplo. Try. Este verbo significa intentar. Y miren, este verbo termina en R, que es consonante, y aparte que termina en consonante, también termina en Y. O sea, aquí se cumple aquí se cumple esto que nos está diciendo aquí. ¿Qué teníamos que hacer? Transformar esta Y en I y aumentar ED. Transformamos los verbos que están en presente, los transformamos en pasado. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Marry. Marry, que significa casarse. Para decir casado, le aumentamos ed y transformamos la y en i, ¿no? Acá tenemos otro verbo que, miren, termina en la y, pero aquí ya no debemos transformar la y en i. ¿Por qué? Porque la letra anterior a la y no es consonante, es vocal. Entonces, cuando tenemos que simplemente termina cuando tenemos la palabra que termina simplemente en y, pues aumentamos nada más ed, como nos dice acá, Dígale que ¿no? apague los micrófonos, no se escucha. Acá ponemos ed, es la terminación de los, Dígale que apaguen los micrófonos, no se escucha.
Entonces ponemos la terminación que finalizan en consonante o en Y se aumenta ed, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, walk. La letra K, ¿qué letra es? ¿Vocal o consonante? ¿Alguien que me diga? Consonante. Consonante. Muy bien. Consonante. Como es, Consonante. como es consonante, aumentamos ed y ya está este verbo que significa exacto. Como ya está aquí en presente, hacemos pasado aumentando ed. Aquí, la S es consonante o vocal. Vocal. Consonante. Consonante. Perfecto, consonante. Consonante, Lice. Para hacerlo pasado, aumentamos nada más ed, nada más. Acá tenemos, miren, una que termina en Y. Termina en Y, pero ahí tenemos que ver la letra anterior a la Y, si es que es vocal o consonante. Entonces, si es vocal, solamente aumentamos ed. Y si la anterior a la Y es consonante, convertimos a la Y en I y aumentamos ed. Ojo con eso. Entonces, esas reglas son muy importantes para que ustedes puedan convertir los verbos regulares en su pasado. Entonces, todos estos verbos, ya después les voy a dar una lista de verbos. Todos estos verbos, arrive, change, love, walk, kiss, enjoy, play, marry, try. Todos esos son verbos regulares. ¿Y por qué son verbos regulares? Porque no cambian su base original, ¿no? Eso es lo que les dije, miren, es igualito y acá simplemente se aumentan dos letras. Mantiene su base. Ahora, los verbos irregulares son diferentes. Para que un verbo irregular pueda convertirse en pasado, a veces se puede escribir de la misma manera o a veces puede cambiar totalmente su manera en pasado. Entonces, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ya vimos qué era el pasado simple, ya vimos qué era el pasado simple, vimos para qué se usaba el pasado simple, en este caso se usaba el pasado simple para referirnos a eventos que pasaron en el pasado, pero que ya finalizaron, ya no se están llevando a cabo más. Entonces, acuérdense de eso. Luego vimos la estructura del pasado simple, que era el sujeto más el verbo en pasado y más el complemento. También dijimos que para formar la estructura del pasado simple en estructura negativa y interrogativa usamos un verbo auxiliar que se llama did. Ya, did, que después veremos cómo se forma eso. Y también vimos qué son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son estos. ¿Qué decíamos de los verbos regulares? Que no cambian su base, no cambian su base, ¿no? Simplemente mantienen su base y pues aumentamos la letra D o la ED para formar su pasado. Y los verbos irregulares, en cambio, pues no cumplen esa regla. Los verbos irregulares pues mantienen su propio, pueden mantener la misma escritura para expresar el pasado. Por ejemplo, les doy un verbo, un ejemplo de verbo irregular. El verbo en inglés cortar. Irregular. Miren, ahorita estoy escribiendo, cut. Esto significa cortar en español, cut. Pero miren, cut, esto es presente. ¿Cómo se escribe cut en pasado? Igualito, cut. Entonces, esos son los verbos irregulares. A veces mantienen su misma forma o a veces pueden sonar totalmente diferente, como este otro verbo regular. Por ejemplo, este es otro verbo irregular, make. Make significa hacer. ¿Y cuál es su verbo en pasado? Este.
Made. Made, que significa hecho. Ya. Entonces, si han visto, tal vez han de haber leído alguna vez, made in China. Made in China. Que todos han de pronunciar made in China, ¿saben? No, mal pronunciado. Made in China. Así se pronuncia. Made in China, que significa hecho en China. Ya. Entonces, esas cositas vamos a aprender acerca de estos verbos que cambian su manera de escribir en pasado. Vamos a aprender después, ¿no? Mientras tanto, lo que nos interesa es aprender estos verbos que no cambian cuando escribimos en pasado, no cambian su base, no cambian la base. No cambian la base, mantienen su base y pues son fáciles para convertirlos en pasado. Entonces, walk, caminar en presente, walked, walked, caminé en pasado. Entonces, kiss, besar, kissed, besé. Enjoy, disfrutar. Enjoyed, disfruté. Play, jugar. Played, jugué. Entonces, ¿cómo es la pronunciación? La pronunciación es como es como que suena una T de tomate, bien pronunciada, sí. Casi no pronuncien la E. Por ejemplo, si es que yo digo walk, caminar, para pronunciar el pasado de walk, no digan walked, no, eso está incorrecto. Digan walked, como que esta E no está ahí. Walked. Exacto. Walked. Si dicen kiss, besar, no digan kissed, no digan kissed, digan kissed, kissed. Así como, parece como que estamos escupiendo a alguien, ¿no? Pero no, no es así. Kissed. Ya. Esa es la manera de la pronunciación. Entonces, visto esto, para que puedan realizar las actividades, no se olviden, échense una repasadita de la guía de la 3 y la 4. Si es que algo no les quedó claro, vuélvanse a ver la repetición de la clase. Mañana estaré subiendo el link para que puedan ver la clase y para que puedan realizar las actividades. De mi parte, mucho gusto con todos. Si no se acuerdan, mi nombre es Javier Proaño. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Y si no tienen dudas, pues terminamos la clase. Tengo una duda, Liz. Gracias, ¿Listo? profe. Muchas gracias con todos. No se olviden de repasar. Hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches.